La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada. Saludos a todos ustedes que están en casa, gracias por dejarnos acompañarles. Y les recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, como les habíamos mencionado, tenemos una noche muy interesante, de mucha información. Así que vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México. ¿Con Ariadna Tapia? Ella es angelóloga, investigadora también, está con nosotros en esta noche. Ariadna, muy buenas noches, bienvenida al programa de Los Velados, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches, mi querido Víctor, mi querida Gladys, todos los desvelados. Muy bien, aquí muy gustoso de platicar de este tema tan interesante con todo tu auditorio, Víctor. Claro, no, gracias Ariadna por estar con nosotros en esta noche y precisamente como tú mencionas, de un tema interesante que son precisamente las habilidades psíquicas. Como tú te habrás dado cuenta cuando das conferencias y talleres, la gente se te acerca y te pregunta, oye, ¿por qué yo siento esto? ¿Por qué yo veo el otro? ¿Por qué yo escucho acá? Acá en el programa también nos han mencionado mucho los desvelados que tienen experiencias, que ven cosas que otras gentes no miran, que escuchan cosas que otras gentes no escuchan, que a veces presienten cuestiones que luego suceden, pero regularmente siempre estamos como sintonizados en el lado negativo, porque siempre vemos cosas negativas, vemos energías negativas, en vez de ajustarnos o de ajustar esta habilidad que tenemos. Entonces, muchos nos han preguntado precisamente cómo pueden controlar o cómo pueden aprender a desarrollar habilidades psíquicas, Ariadna. Sí, claro que sí, mi querido Víctor. Mira, vamos a comenzar mencionando que todos podemos tener una o más de estas habilidades, pero básicamente no las reconocemos. Claro. O no les damos importancia, o incluso si las llegamos a reconocer, como bien dices, nos dan temor y entonces tratamos de bloquearlas, pero no se pueden bloquear del todo, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, les digo, entonces si alguien canta muy bonito, ¿no? De repente le vas a decir, ya no cantes bien. O si alguien escribe maravillosamente, le vamos a decir, entonces no escribas bonito, escribe feo. O si eres un excelente periodista, entonces ahora te voy a decir, escribe malos reportajes o realiza malas coberturas. Ajá. Obviamente todos nosotros tenemos un don, tenemos una fortaleza a desarrollar. Y si hemos tenido alguno de estos dones o lo tenemos, lo podemos bloquear hasta cierto sentido, pero ahí sigue estando. Llega un momento en el que vuelve a surgir este don y nos comienza a causar inquietud. A lo largo de la historia ya hemos tenido grandes médiums, grandes psíquicos que nos han hecho aportaciones muy interesantes en relación, pues ya lo sabes, a profecías, ¿no? Algunas que ya se han cumplido, algunas que están por cumplirse o que no sabemos si se van a cumplir, pero que son referentes maravillosos para darnos cuenta que a través de la historia no somos los únicos que hemos podido tener estos dones, sino ha habido personajes históricos que incluso han tenido estos dones, como Madero, que muy poca gente lo sabe, pero él tenía una gran conexión con los espíritus. Y podemos hablar de otros muy internacionales como Eusapia Palladino, por ejemplo, esta gran médium italiana, que no solamente tenía contacto con los espíritus, sino que también practicaba levitación y también podía tener contacto con los ángeles, aunque poco se habla de esto. ¿Y cómo fue su niñez? ¿De qué manera ella proyectó estos dones? Nos vamos hasta gente como Nostradamus, que él comenzó a tener ciertas revelaciones, pero también él preparaba brebajes especiales para poder tener más claridad en estas visiones. O nos vamos a un Solari Parravicini, que precisamente le llaman el Nostradamus argentino, este escultor que de repente comienza a recibir en lo que viene siendo la psicografía, la escritura inspirada, sí, y comenzaba a ponerse en un estado de semitrance y de repente comenzar a realizar dibujos sin sentido, poner fechas y poner textos
que pues también estaban como muy difíciles a la interpretación. General, yo les pongo el ejemplo de que precisamente Solari Parravicini en el año 1934 dibuja precisamente lo que va a ocurrir en las Torres Gemelas. Entonces, imagínate nada más con cuánta anticipación estaba viviendo estas experiencias Solari Parravicini, viendo cosas que incluso le costaron que a nivel profesional pues fuera desacreditado. Claro. Y cómo realmente ir a hacer un viaje a través de estos personajes y otros más, de cómo manejaron ellos sus dones y precisamente por el hecho muchas veces de no tener la información adecuada de qué era lo que les estaba pasando, se comenzaron a separar de la sociedad. Sí, esto sucede ya en un estado así como muy fuerte, ¿no? Decir, bueno, ya no soy parte de la sociedad o no puedo platicar con la gente, y por eso muchas veces a las personas que les pasan estas cosas mejor se quedan callados, ¿no? Hay de niveles a niveles, hay diferentes tipos de dones y vamos a aprender qué tipos de dones tiene cada persona, claro. Puede tener más de uno y en qué nivel lo tiene, ¿no? Uh-huh. Como yo te comentaba, hay veces que te dice la gente, yo no tengo ningún don, ¿no? Yo no sé a qué voy a una conferencia de facultades si yo no tengo, pero finalmente tú no sabes si se está negando porque de chiquita fue reprimida o porque alguien le dijo que eso era de locos y ahora pues se siente un poco inquieta porque le están pasando cosas, pero no sabe cómo reconocerlas, Víctor. Entonces este tema, híjole, es súper interesante, claro, súper extenso y a mí me apasiona mucho. Y es que hay mucha tela de dónde cortar, hay tanta gente que tiene pues ciertas habilidades. Por ejemplo, estábamos comentando en estos días de que también sería muy conveniente a los padres de familia que tienen niños que de repente miran o están viendo o están escuchando cosas y que a veces uno como padre no sabe cómo guiar a estos niños también, ¿no? Como tú mencionas, la gran mayoría que le ha sucedido que ve cosas o escuchaba de niño, pues inmediatamente lo callaban o te decían que estabas mal, que eso no existía, etcétera, hasta que la persona se cerró, el niño se cerró a esto, ¿no? Entonces, actualmente sigue sucediendo en muchos hogares y los padres a veces no tienen la información de cómo guiar a estos niños. Exactamente, precisamente de cuáles serían los signos a reconocer de un niño que tiene capacidades. Es muy sencillo. Yo afortunadamente también abarco el punto o el plano psicológico, porque así como han existido grandes médiums en la historia, también llegan a existir gente que no tiene los dones y que piensa que los tiene y que por tratar de alguna manera de compensar situaciones de su niñez, carencias, etcétera, se crea una personalidad con estos dones. Es bien importante, nos vamos a dar cuenta de quién realmente sí tiene el don, quién no lo tiene, y con técnicas muy sencillas. Además, respecto a lo que tú preguntas, que me parece muy interesante, y sobre todo, excelente que lo preguntes, porque precisamente en los primeros años de la edad, cuando somos niños, no tenemos tanto este sesgo de, ¿sabes qué? Estás loquito, mijo, vete, que estás viendo al niño imaginario, al amiguito imaginario, no, pues a lo mejor este niño está mal de la cabeza, entonces lo empiezan a empastillar, etcétera. Entonces yo lo que les recomendaría es que verdaderamente sí vayan los padres de familia, porque, bueno, acerca de cómo le ayudo a mi hijo si tiene estos dones, cómo le ayudo a discernir si viene como parte de su imaginación o realmente si es un don, y cómo puede manejar este don en una sociedad donde aparentemente no es comprendido un niño con estas capacidades. Claro. El papá y la mamá siempre tienen que estar abiertos a que esto puede suceder y también, evidentemente, a saber cómo reaccionar precisamente para evitar que el niño comience a generar inseguridades desde muy temprana edad, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que mi mamá dice que esto que estoy viendo, no lo estoy viendo, ¿no? Entonces automáticamente lo ven y sufren terrores nocturnos muchas veces, no lo pueden explicar, se cierran, pero generan miedos y por ende una baja autoestima. Esto está muy ligado, Víctor. No podemos hablar de facultades suprahumanas o facultades extrasensoriales si no hablamos también
de las facultades del alma, las facultades del ser. Claro. Comprenderse a sí mismo como un ser que también tiene que tener la mentalidad muy sana, ¿no? Claro, déjame hacer la pausa, Ariadna, y ahorita nos sigues comentando más al respecto. Regresamos con más en esta noche. Ariadna Tapia, precisamente comentándonos acerca de la importancia de las habilidades psíquicas en esta noche madrugada. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes. Gracias por dejarnos acompañarles. Les recuerdo también que nuestras líneas telefónicas están abiertas aquí en la Unión Americana. Es el área 562-904-4822 de la República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847. Esta noche con nosotros Ariadna Tapia, nosotros vía telefónica desde la Ciudad de México. Ariadna, ¿estás ahí? Aquí estoy, mi querido Víctor. Entonces no podemos, tú mencionas desligar estas habilidades también con la situación del alma, ¿no? No se puede separar esto. Definitivamente no, somos seres integrales. Precisamente el tener estos dones y no poder reconocerlos o no poder explayarlos o no poder identificarlos, ya de entrada causa un conflicto interno. Cuando tú te das cuenta de que esto que estás viendo, sintiendo, percibiendo, no es compatible con la sociedad, entonces te genera un sentimiento de inseguridad. Claro. Es como si te convirtieras de pronto o fueras un bicho raro que automáticamente no puede convivir con la gente, ¿sí? Esto es muy importante porque de aquí se puede desprender una gama de temas como si te sientes el bicho raro y de pronto sientes que eres diferente a tus amigos, entonces una de dos, callas el don o no dejas de ser quien eres, pero crees que esto no es compatible con la sociedad y por tanto comienzas a aislarte y puedes convertirte efectivamente en un ser que no convive, que en un ser antisocial, sobre todo ahorita que mencionaste a los niños, que me parece maravilloso este sector. Comienzan a generar una inseguridad, comienzan a aislarse, a sentir que no pueden hablar ni siquiera con su propia mamá porque los tilda de locos, Ajá. o no pueden hablar con sus compañeritos porque se burlan de él. Entonces es todo un campo tan maravilloso de exponer, de investigar y sobre todo profundizar en el alma, ver quién eres, de qué estás hecho y partir de la base que esto no tiene por qué ser o no tiene por qué constituirse desde bases endebles, ¿no? Como una simple suposición o una filosofía. Claro. Porque todo lo que se presenta tiene fundamentos científicos, absolutamente todos los dones tienen argumentos y fundamentos científicos. Se habla, por ejemplo, de las áreas del cerebro que son estimuladas cuando estamos teniendo nosotros un tipo de actividad diferente a la que usualmente tenemos haciendo actividades normales. Sí. Y por supuesto que nos vamos a encontrar con casos tan extraordinarios como el caso del doctor Brian Weiss. Uh-huh. Pero fíjate cómo un profesionista, un psiquiatra completamente, de gran envergadura, uh-huh. A través de la práctica, precisamente de la hipnosis, llega a descubrir que puede ayudar a sus pacientes indagando no solamente en los primeros años de la infancia, como vendría siendo un trabajo psiquiátrico normal, sino los lleva a sus vidas pasadas, ¿no? Y obviamente de esto se desprende el bestseller Muchas vidas, muchos sabios, ¿no? Que en un momento dado es precisamente cómo utilizando fundamentos científicos llegas a descubrir que puedes ayudar a las personas a que vayan más allá de la niñez. Y aunque viene siendo estrictamente una hipnosis, pues se entra a terrenos que ya no están tan afectados por la psiquiatría claro. como vidas pasadas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué manera tan interesante se entrelaza claro. lo que viene siendo la ciencia con situaciones que no son científicamente aprobadas, pero que sin embargo existen, claro. a pesar de que, como te mencioné, fundamentos científicos de lo que sucede en la mente, pero esto no necesariamente tiene como la aceptación científica, ¿no? Ese es un tema bien polémico, bien interesante, pero no podemos negar que es real. Claro. Vivimos
cada vez más. No, y esto sucede, te digo que hemos tenido tantas experiencias. Una señora de Veracruz nos llama y nos decía que le tenía miedo a su hija, que porque la niña hablaba con los árboles, hablaba con la tierra y recibía mensajes según lo que decía la niña, y la mamá pues estaba espantadísima porque no entendía qué era lo que estaba pasando con la niña, ¿no? Entonces, otro caso que tuvimos también de otra desvelada de Miami, que nos estaba comentando que su hijo le decía que ella no era su mamá, que tenía otra familia y que pues él había muerto quemado, ¿no? Entonces dice, pues que no sé qué le está pasando a mi hijo, ¿no? En este caso, que podríamos agarrarlo por otra vida anterior, una vida pasada. En fin, te digo, hay muchos ejemplos, sobre todo de niños, porque y estamos recalcando un poquito esto, porque pues son ellos a veces o muchas veces los que necesitan guía, y desafortunadamente, pues como padres, si no tenemos la información, pues no vamos a poder guiar precisamente lo que le está sucediendo a nuestros hijos, ¿no? Totalmente, y es muy importante sobre todo saber que es posible. Nosotros acostumbramos a desprestigiar o de alguna manera descalificar a una persona cuando no entendemos de qué está hablando. Claro. O de alguna manera rebasa nuestros paradigmas o nuestro cuadro de creencias, o incluso nuestro nivel académico, y entonces pensamos que nos está tratando de insultar o que insulta nuestra inteligencia, algo que simplemente nosotros no podemos comprobar científicamente en un laboratorio. Sin embargo, ahí está lo que está ocurriendo. De alguna manera, claro que se presta, ¿no? Ese niño seguramente vio una película, pero mira, por eso es tan interesante y tan apasionante ver qué hay alrededor de ese niño, qué está pasando, de qué manera puede ser influenciado, de qué manera no, de qué manera puede llegar verdaderamente a una regresión, a tener estas revelaciones, por qué los niños tienen estas visiones de manera más clara. Es muy interesante, definitivamente. Claro. La mente humana constituye un misterio impresionante y constituye precisamente un campo de investigación, pero maravilloso, que claro, yo creo que vale mucho la pena mencionar, y sobre todo, básicamente, como para ampliar nuestra visión. Si no podemos entenderlo o si nosotros no lo vivimos, por lo menos entender que otra persona lo pueda vivir sin descalificarla, ¿no? Porque esto también de entrada es muy duro. Ahora ponle, ya este niño pues ya creció, ya fue adolescente, ya sufrió las burlas que pudiera haber sufrido, posiblemente tuvo miedo de lo que le estaba pasando, ya se volvió joven y ahora ya es un adulto, ¿no? Y estamos hablando de muchos adultos que nos están escuchando en este momento y que han vivido toda su vida sin saber qué es lo que les está sucediendo, el por qué tienen estas situaciones en su vida, y que pues de alguna forma han deseado toda su vida el poder deshacerse de esto porque no saben lo que es, y aparte reciben la información de que lo que les sucede es cosa del diablo, ¿no? Porque siempre cuando no entendemos algo se lo achacamos al diablo, ¿no? Entonces pues tenemos mucha gente que ya son adultos y tienen estas habilidades y no las entienden, Ariadna. Así es. Además, recordemos que sí hay habilidades extraordinarias. Yo realmente cada vez me sorprendo de ver cómo las personas de pronto no necesitan mucho estímulo o mucha técnica para aprender a vivenciar y a experimentar cómo realmente sí pueden ver más allá de lo que usualmente cualquiera ve o en un estado de vigilia. Y realmente es primero reconocer en qué nivel estás dentro de la gama que nosotros presentamos, que es una gama interesante de varios dones o facultades. Segundo es, ¿cuál es el para qué? Claro. De este don. Porque no nada más es, bueno, ya lo tengo y entonces ya puedo decir que tengo el don, porque además esto es otra cosa interesante. Por eso definitivamente cuando hablamos del trabajo, como yo lo manejo, definitivamente no podemos irnos solamente al plano de, ¿sabes qué? Sí tengo este don y wow, te aplaudimos, te veneramos. No, a ver, vamos a analizar si realmente lo tienes, ¿sí? De qué forma estás manejándolo, y si no la tienes, entonces, ¿por qué proyectas eso, no? O sea, ¿qué necesitas compensar de alguna manera? Claro. Pero lo más importante es, si tienes el don, si ya tienes el don, entonces, ¿cuál es el para qué?
para qué lo tienes. Claro, ¿cuál es? Déjame hacer la pausa y ahorita nos comentas más de esto, Ariadna. Regresamos con más del programa de Los Desvelados aquí a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, aquí estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Una noche interesantísima y agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, recuerden que a través de Twitter o Facebook nos pueden localizar bajo Los Desvelados Víctor Camacho. Continuamos con Ariadna Tapia. Está con nosotros vía telefónica desde la Ciudad de México. Ariadna, ¿te encuentras ahí? Sí, aquí me encuentro, mi querido Víctor. Perfecto, bueno, antes de irnos al corte nos decías, bueno, ok, ya tienes el don o por lo menos sabemos que hay algo contigo. Ahora, ¿para qué te va a servir esto, no? Que sería la siguiente pregunta. Así es, exactamente. Nadie tiene un don que no sea para ser utilizado. Mira, realmente hay casos que realmente nos impactan muchísimo a lo largo de estos talleres porque... Pues la verdad hay mucha gente que piensa, bueno, necesito ser sanador, ¿no? O necesito ser terapeuta holístico, o necesito ser, no sé, conferencista en desarrollo humano. ¿Y qué tal si soy abogado, no? O qué tal si soy médico, o qué tal si soy maestro de escuela. Quiero decirte que lo más maravilloso de esto, de reconocer que tú tienes un don, es precisamente que no necesitas solamente decir, bueno, si soy sanador me sirve, si soy angelólogo me sirve, si soy terapeuta me sirve. No, hemos visto casos extraordinarios, por ejemplo, de abogados a los que les sirve, médicos a los que les sirve, profesores a los que les sirve. Claro. Realmente el tener un don te funciona para el nicho donde tú te desarrolles, donde tú estés, y además no hay un don que tú tengas que no sea ser utilizado. Hay gente que, por ejemplo, dice, no, pues es que fíjate, Ariadna, que yo tengo un don que no sirve para nada. Fíjate que yo sé cuando la gente se va a morir. Así de fuerte me lo han dicho. Ajá. Entonces, de repente dices, bueno, ni modo que le hables a la gente y le digas, oye, ¿qué crees? Que vi esto, ¿no? Porque va a ser muy fuerte, te van a tirar de a loco, ¿ok? Yo de entrada lo que les digo es, evidentemente no puedes llegar y no puedes decir una cosa de ese tamaño, pero sí, de alguna manera, si te están permitiendo Dios, los ángeles, la divinidad, que tú veas esto, entonces funge como un ángel para esa persona, eleva una plegaria, eleva una oración, pide que si es el destino de esa persona, trascienda de la mejor forma posible y que en un momento dado sea auxiliado, ¿sí? Entonces, con este ejemplo te puedo poner muchos. Claro. Sería ya como un poquito más detallado hablar de, por ejemplo, cómo utiliza un abogado este don, cómo utiliza, no sé, un maestro este don, un médico este don, Claro. Un locutor este don. O sea, es que realmente esto es riquísimo, precisamente para que a la gente le llegue esta información y puedan, incluso en familia, Claro. para que puedan recibir esta información y sobre todo si hay por ahí algún chiquito con dones o facultades, Claro. pues adelante. No, y fíjate que siempre nos sorprenden los niños, ¿no? Porque como tú mencionas, en los primeros años de nuestra infancia, pues lógico, el niño no tiene todas estas etapas que nos ponemos durante la etapa de adultos, ¿no? Entonces, es increíble cómo los niños nacen. Yo me imagino que todos tenemos algún don, desafortunadamente pues no los desarrollamos, no los aprendemos, no los entendemos, así que pues acérquense todos nuestros desvelados que tengan, posiblemente vean en sus niños pues alguna facultad o algún tipo de habilidad, y de igual forma nuestros desvelados ya adolescentes, jóvenes, adultos, aún pues ya los desvelados ya mayores de edad que nunca han podido desarrollar esto y que han tenido la curiosidad, esto realmente es para todo mundo y ojalá que sea una información que pueda ayudarles, Ariadna, que yo lo sé, para que puedan empezar a trabajar en sí mismos, ¿no? Porque básicamente es para uno mismo esto. Totalmente es para ti, es para crecer, es en un momento dado para encontrarle un sentido más rico a la vida. Si como tú dices, no crees que no tienes ninguno de estos dones, básicamente es como para abrir también la panorámica, para poder entender a alguien que sí lo tenga, también para identificar a quien no lo tenga y entender y saber inmediatamente que esa persona no tiene un don, ¿no? Porque aquí no se trata tampoco de decir todo el mundo, ¿no? Es medium, o todo el mundo es psíquico, o todo el mundo, pero yo sí creo, yo sí, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que
todos tenemos en algún grado alguna facultad. Claro. Todos tenemos. Ya de ahí que toda la gente que diga que tiene la facultad la tenga, eso es otra cosa. Esto es lo interesante. Entonces, a los chiquitos, por favor, no me los descalifiquen, no me los tilden de mentirosos. Estamos de acuerdo que hay una etapa de fantasía donde sí dicen muchas cosas, pero déjenme decirles que esta frasecita que dice que los niños siempre dicen la verdad, pues es muy cierta, sobre todo en los primeros años de su vida, así que no los descalifiquemos ni los tildemos de mentirosos, ni les, de repente dicen, ay, es que mamá, papá vi tal cosa y ahí va el zape, ¿no?, en la cabeza. Nunca golpeen a un niño en la cabeza ni en la cara, porque precisamente están atentando terriblemente contra su autoestima, ¿no? ¿Cómo no queremos que se sienta raro o cómo no queremos que ese niño sea buleado si el primer bullying lo tiene en casa? Y es que hablo de esto porque tiene que ver, Víctor, o sea, todo tiene que ver, una cosa aislada, una cosa con otra. No, y de ahí vienen pues todos los adultos que de repente ya venimos arrastrando esto por el trato que recibimos en la niñez, ¿no? Totalmente, y por el hecho precisamente de que ni siquiera se nos escucha, de que mira, tú lo sabes muy bien, yo realizo un trabajo terapéutico de fondo con las personas, no solamente a nivel, digamos, extrasensorial, sino muy psicológico, ¿no? Muy del día a día, muy de lo normal. Y realmente creo que definitivamente el hecho de no escuchar a un niño, el hecho de golpear a un niño, descalificarlo, crea unas cicatrices muy difíciles de borrar incluso en la edad adulta. Así que no nos vayamos tan lejos, no nos vayamos a estar diciendo que vio un fantasma y ya le estoy dando un zape. Simplemente quiere platicarme un problema, mamá, papá, y no lo escuchamos porque estamos muy ocupados. Realmente seamos seres humanos de calidad y esto de abrirnos a la información de las facultades psíquicas tiene que ver con esto. Vamos a ver nuestra conciencia y también aumentar nuestra cultura, ¿por qué no? Aprender un poquito más, incluso descubrirnos a nosotros mismos. ¿Víctor? Pues, claro. Me gustó esa frase, Ariadna, el descubrirnos a nosotros mismos. Yo creo que esa es la importancia precisamente de aprender lo que son las habilidades psíquicas, ¿no? El aprender de este desarrollo de habilidades que mucha gente tiene y otros que posiblemente por curiosidad pues nos llame la atención ciertas cosas. Ariadna, yo te agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta noche y compartir esta información importante con todos nuestros desvelados. Claro que sí, mi querido Víctor, muchísimas gracias, besos a todos, Gladys, a todo el auditorio, que Dios los bendiga y recuerden que los divinos ángeles siempre están cerca de nosotros, así que solamente llámenlos con su corazón, que ellos responderán a su llamado. No, al contrario, muchísimas gracias, Ariadna Tapia, angelóloga, a gran amiga, investigadora allá en la República Mexicana. Pues interesante toda esta información y es importante, ¿no?, que la gente se acerque cuando de repente pues escuchen que va a haber un taller de desarrollo de habilidades psíquicas, pues es importante que se acerquen los desvelados. Yo creo que sí es importante buscar estas herramientas porque nos ayuda a nuestra vida cotidiana y, como mencionaba, descubrirnos nosotros mismos, saber qué talentos tenemos. Algunas personas pues pagan mucho dinero por tener evidencia, por aprender. Algunos les llama la atención leer las cartas, otros escuchan, otros ven. Cada persona es distinta y sí, cuando hay estos talleres, pues aprovechar de ellos para ver y descubrir qué es realmente la habilidad que tenemos y cuál es la que nos gustaría desarrollar un poco más. No todos somos iguales, algunos por eso se dice desarrollar los 5 sentidos, otros a través del olfato, a través del tacto. De diferente forma, sí, de ¿no? diferente forma. En una ocasión me tocó una persona que decía yo con la espalda, algo otros es con las manos, algo otros es con el oído, o sea, el olfato, cada persona es distinta, algunos combinan ciertas habilidades, pero el esconderlas o querer sí, o sea, tenerles miedo no es la solución. Claro. Y eso es lo que está buscando a través de los alimentos, se busca el que las personas no desarrollen. Una de ellas, ¿quién no utiliza pasta de dientes? ¿Qué es lo que hace la pasta de dientes? Calcificar la glándula pineal y dormirnos. A través de los alimentos, pues uno... El agua que tiene flúor. El agua también, que tiene flúor. Y así hay muchísimos... en el ambiente, eso es lo que también tratan. Lo que respiramos trae consecuencias. Metales pesados, ¿no? Que van directamente al cerebro, ¿no? Sí, porque si la gente despierta y hace lo que tiene que hacer, el buscar descubrir
ciertos talentos que uno tiene no conviene porque quita el control de uno. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mantener en entretenimientos, en chismes, en novelas. No es que sea malo, pero es que uno se envuelve Lo malo en cuando ellos. nuestra vida está alrededor ya de todo Sí, eso, ¿no? sí, entonces olvidamos el descubrirnos a nosotros mismos. Entonces hay que aprovechar estos talleres. Así es, acérquese cuando escuche que hay taller de habilidades psíquicas para que desarrolle pues estas habilidades y sobre todo también lo que es la glándula pineal, que ya platicaremos de eso más adelante. Vamos rapidísimo a nuestra pausa, pero regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más.